Trabajo en un supermercado de una ciudad pequeña en Latinoamérica. No es un lugar espectacular, solo un supermercado de barrio con pasillos estrechos, ofertas llamativas y el típico olor a pan recién horneado, mezclado con productos de limpieza. Me gusta porque es tranquilo, o al menos lo era hasta que él apareció. Todo comenzó hace 2 semanas, cuando un anciano empezó a venir cada noche, justo antes de que cerráramos. Usaba un sombrero de fieltro viejo y un saco que parecía sacado de otra época. Siempre compraba lo mismo, una botella de agua y un pan dulce. Nada raro hasta que noté su extraño comportamiento. Cada vez que pagaba, murmuraba algo. Al principio pensé que eran solo palabras sueltas, tal vez una oración o un hábito, pero después de unos días me di cuenta de que repetía exactamente lo mismo. Ya casi llega. Debo estar listo. Ya casi llega. No le di mucha importancia hasta que un compañero, José, me dijo que también lo había escuchado. Lo más raro era su mirada. Sus ojos estaban apagados, como si no viera realmente lo que tenía enfrente. Una noche, mi curiosidad me ganó. Después de que el anciano pagó, le pregunté en tono casual: Señor, ¿qué es lo que casi llega? Él se detuvo en seco. Me miró fijamente con sus ojos grises y vidriosos, y por primera vez supe que me estaba viendo. Escóndase antes del viernes. No dijo nada más, solo tomó su bolsa y salió. Esa noche no pude dormir bien. La ciudad no es especialmente peligrosa, pero la forma en que lo dijo no sonaba como una advertencia cualquiera, era un aviso. Al día siguiente, busqué a José para contarle lo que había pasado, pero antes de que pudiera hablar, él me dijo algo que me heló la sangre. El viejo se me acercó anoche cuando estaba reponiendo los estantes, me tomó del brazo y me dijo: usted no lo verá, pero lo sentirá. No salga de su casa el viernes a las 3 de la mañana. No era una coincidencia, algo estaba pasando, y lo peor es que el viernes estaba a solo 2 días de distancia. La advertencia del anciano no dejaba de darme vueltas en la cabeza. No era solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Había algo en su voz, en sus ojos vacíos, que me hizo sentir que no era una simple locura de un viejo. José también estaba inquieto. Intentamos seguir con la rutina del supermercado, pero el ambiente se sentía extraño. No sé si era nuestra paranoia, pero incluso los clientes parecían más callados, como si el aire estuviera cargado de algo pesado, invisible. El jueves en la noche, el anciano volvió. Como siempre, tomó su botella de agua y su pan dulce, pero esta vez no fue directo a la caja. Se quedó parado en el pasillo de los productos enlatados, con la mirada fija en un punto vacío. Me acerqué con cautela. Señor, ¿necesita ayuda? No respondió, solo se quedó ahí, respirando lento, con los dedos temblando levemente. Faltan horas. Me estremecí. Miré a José, que estaba unos pasos atrás, y supe que él también lo había escuchado. El anciano levantó la mirada, esta vez hacia mí. Su voz salió en un susurro rasposo. No habrá advertencias después de hoy. Pagó y salió sin decir más. Esa noche, José y yo decidimos irnos juntos. Caminamos en silencio por las calles húmedas de la ciudad, iluminadas apenas por las luces parpadeantes de los postes viejos. ¿Y si es solo un loco? Preguntó José, intentando sonar despreocupado. ¿Y si no? Le respondí sin pensarlo. No dijo nada más. Cuando llegué a mi departamento, me quedé sentado en la cama, mirando la pantalla apagada de mi teléfono. Algo en mi interior me decía que tomara en serio la advertencia. Así que puse alarma para las 2:50 de la mañana. Si algo iba a pasar, yo quería saber qué era. Cuando el despertador sonó, el silencio en mi cuarto era absoluto. Afuera no se escuchaban autos, ni perros ladrando, ni el murmullo lejano de la ciudad. Solo un vacío inquietante. 2:59. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré el reloj con el corazón latiéndome en los oídos. 3. Nada. 3:01. Algo se movió afuera. Me levanté con cautela y caminé hacia la ventana. La calle estaba desierta, pero había algo diferente. No lo entendí al principio, hasta que vi la sombra. No era de una persona. Era más alta, más delgada, y parecía moverse aunque no había viento. Entonces,
La luz del poste más cercano se apagó de golpe. Mi respiración se cortó. En la oscuridad, vi que la sombra giró lentamente y me miró. No podía moverme. Mi cuerpo estaba congelado. Mi respiración se volvió superficial y mi mente gritaba que cerrara la cortina y me escondiera. Pero no lo hice. No podía. Esa cosa estaba parada en medio de la calle, justo bajo el poste apagado. No tenía rostro ni rasgos distinguibles, pero sabía que me estaba mirando. Entonces se movió. No caminó, no corrió. Simplemente se deslizó como si flotara sobre la calle, acercándose poco a poco a mi edificio. Mis manos comenzaron a temblar. Me agaché lentamente, alejándome de la ventana, tratando de no hacer ruido. Pero en el instante en que dejé de verlo, sentí algo dentro de mi cuarto. El aire cambió, se volvió denso, espeso, como si de repente estuviera respirando agua en lugar de oxígeno. Sentí un escalofrío subirme por la nuca y la certeza de que si volteaba, iba a ver algo que no debía estar ahí. Entonces, mi teléfono vibró. El sonido me hizo sobresaltar y casi grité. Lo tomé con manos temblorosas y vi que era un mensaje de José. ¿Lo estás viendo? Tragué saliva y con el pulgar escribí rápidamente. Sí, hay algo afuera. Casi al instante llegó su respuesta. No salgas, no hables, no lo mires más. Mi pulso se aceleró. ¿Cómo lo sabía? Antes de poder preguntarle, sentí un ruido, un susurro. No venía del teléfono, no venía de afuera, venía de detrás de mí. No quería voltear, no quería saber qué estaba en mi habitación. Pero entonces, el susurro se convirtió en una voz ronca, antigua, inhumana. Te encontramos. Mis piernas reaccionaron antes que mi cerebro. Corrí, salí de mi cuarto, crucé la sala y cerré la puerta del baño tras de mí, respirando agitado. Afuera, mi celular vibró una vez más. Dime que sigues ahí. Con los dedos entumecidos respondí. José, hay algo aquí conmigo. Lo vi escribiendo. Tardó demasiado. Y cuando el mensaje llegó, me quitó el aire. Ese no era mi número. Mi piel se erizó. Ese no era su número. Sentí un vacío en el estómago, como cuando te das cuenta demasiado tarde de que cometiste un error. No sé cuánto tiempo pasé en el baño, con la respiración entrecortada y el celular temblando en mi mano. No podía dejar de mirar el mensaje de José. Entonces, alguien tocó la puerta. No fue un golpe fuerte ni insistente. Fue suave, lento, como si la persona, o lo que fuera, al otro lado supiera que yo estaba ahí, escuchando. Mi garganta estaba seca. No debía hacer ruido, no debía moverme. Pero entonces, escuché algo que me hizo sentir un frío indescriptible en la espalda. Una voz al otro lado de la puerta. Sé que estás ahí. Ábreme. Era la voz de José, o mejor dicho, sonaba como la voz de José, pero había algo que no estaba bien. Era como si repitiera las palabras con un leve retardo, como un eco que no terminaba de encajar en el tiempo. Me tapé la boca con la mano. El silencio se hizo eterno. Pensé que tal vez, si no respondía, se iría. Pero entonces, la voz volvió a hablar. Me dijiste que había algo contigo. ¿Qué era? Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en la garganta. Yo no le había dicho eso. Quienquiera que estuviera afuera, estaba repitiendo mis mensajes. Esta vez, el golpe fue más fuerte. Ábreme. Ya casi llega. Me llevé una mano al pecho, tratando de calmarme. No podía abrir, no podía hacer ruido. Entonces, mi celular vibró de nuevo. Mensaje de José. Dime que no abriste la puerta. Mis dedos apenas respondieron mientras escribía. No, pero hay algo afuera. Está imitando tu voz. 3 puntos aparecieron en la pantalla. Estaba escribiendo. No salgas, no hables, solo espera. Y luego otro mensaje más. Si en algún momento escuchas que me voy. Se detuvo. Unos segundos después, la última parte llegó. No fue porque yo me haya ido. Mis ojos se abrieron con terror.
Y entonces, del otro lado de la puerta, dejé de escuchar su voz. Solo silencio. Y unos segundos después, pasos alejándose. El silencio era peor que la voz. No sabía si se había ido, si seguía ahí, si estaba esperando a que cometiera un error. Me quedé quieto, con el celular apretado en la mano y la mirada fija en la rendija de la puerta del baño. Afuera, la única luz encendida era la del pasillo. Esperé. Minutos. Horas. No lo sé. Mis piernas comenzaron a entumecerse. Tenía que moverme, salir de ahí. Pero ¿y si todavía estaba afuera? Tomé aire y acerqué la mano lentamente a la perilla de la puerta. La giré solo un poco. El pasillo seguía iluminado. Salí con cautela, descalzo, sintiendo el suelo frío en mis pies. Mi departamento era pequeño, pero en ese momento parecía inmenso. No había sonidos, no había señales de que algo estuviera fuera de lugar. Hasta que vi la puerta de mi cuarto. Estaba abierta. Yo la había dejado cerrada. Lo sabía. El pánico me recorrió el cuerpo. Podía sentirlo. Algo estaba adentro. Algo me estaba esperando. Mis manos temblaban. Retrocedí un paso, y en ese momento, las luces parpadearon. 1, 2, 3 veces. Y luego se apagaron. Me quedé en total oscuridad. El aire se volvió denso de nuevo. Y entonces lo escuché. Respiración. No era la mía. No estaba frente a mí. Estaba justo detrás. Mi cuerpo entero se paralizó. No podía moverme. No podía hablar. Sabía que si me giraba, si cometía el error de mirar, iba a ver algo que no debía existir. Entonces, mi celular vibró en mi mano. La pantalla iluminó el pasillo con un destello de luz blanca. Mensaje de José. No mires atrás, no importa lo que escuches, camina lento. Llega hasta la puerta, no corras, si corres, lo despiertas. Mi estómago se revolvió. ¿Despiertas a qué? No podía preguntar. Solo tenía una opción. Un paso. Otro. El sonido de la respiración seguía ahí. Sentía el aliento caliente en mi nuca. Algo estaba demasiado cerca. Toqué la perilla de la puerta principal. Girada. No estaba con seguro. Un solo movimiento y saldría de ahí. Pero antes de abrirla, escuché un susurro pegado a mi oído. Te veo. No grité. Solo abrí la puerta y salí. Cuando me giré, mi departamento estaba en penumbras, pero en la ventana, oculta entre las sombras, había una silueta mirándome con una sonrisa imposible, ancha, torcida, inhumana. La puerta se cerró sola detrás de mí, y entonces el foco del pasillo parpadeó y se apagó. Corrí. No pensé a dónde, no pensé en nada. Solo me alejé de mi departamento, con el corazón golpeándome el pecho y el frío metiéndose en mi piel. Las calles estaban vacías. No había autos, no había perros ladrando, no había nada. Solo el sonido de mis pasos apresurados. Mi celular vibró en mi mano sudorosa. Lo desbloqueé sin dejar de moverme. ¿Dónde estás? No sé. Salí corriendo. Mi departamento... había algo adentro. Los 3 puntos de escritura aparecieron al instante. Escucha, no vayas a tu casa, no vayas a ningún lugar conocido, sigue caminando, no te detengas. El aire me faltaba, pero no discutí, solo avancé, perdiéndome entre las calles angostas y mal iluminadas de la ciudad. A lo lejos, una iglesia, cerrada, una tienda de abarrotes, cerrada, una avenida silenciosa, demasiado silenciosa. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué todo se sentía vacío? Un reflejo en una ventana me hizo detenerme en seco. No estaba solo. Había algunos metros detrás de mí. No era una persona. No podía serlo. Era una silueta alta y delgada, inmóvil en la acera. No tenía rostro. No tenía sombras. Solo estaba ahí. Mis piernas comenzaron a temblar. Mi celular vibró otra vez. José. No lo mires. Solo sigue caminando. Si corres, te sigue. Si te detienes, se acerca. Mi pulso se disparó. No podía respirar bien, pero no tenía otra opción. Seguí caminando. No miré atrás. El aire se sentía más frío. El asfalto bajo mis pies.
Se sentía distinto, como si no estuviera caminando sobre el mundo real. Entonces, un susurro. No venía del celular, venía de todas partes. Ya casi llega. Mis pasos se volvieron más rápidos, pero el sonido también. Ecos de algo moviéndose en las sombras. Me metí en una calle más angosta, con edificios viejos y ventanas oscuras. No debía detenerme, no debía correr. Mi celular vibró una vez más. José. Dime qué ves. Mis dedos temblaban al escribir. Nada, solo calles vacías. La respuesta llegó al instante. Entonces no estás viendo bien. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mi instinto gritó no mires, pero mi curiosidad fue más fuerte. Volteé levemente hacia un vidrio roto en la calle. El reflejo me mostró la verdad. Las calles no estaban vacías. Había decenas de sombras altas y delgadas. Todas me estaban siguiendo. El reflejo en aquel vidrio quebrado era peor que cualquier pesadilla. No eran personas, eran figuras delgadas, estiradas como si sus cuerpos hubieran sido arrastrados fuera de la forma humana. Caminaban sin tocar el suelo, no hacían ruido, no parpadeaban, solo me seguían, en completo silencio. Me giré con lentitud. A simple vista, la calle seguía vacía, pero ya sabía la verdad, no lo estaba. Los veía solo en los reflejos, como si el mundo real no pudiera sostener su presencia, pero el otro sí. Mi respiración se volvió errática. Comencé a caminar más rápido, sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Pasé frente a una tienda cerrada, con los vidrios manchados por el tiempo. Revisé de reojo el reflejo y ahí estaban, más cerca ahora. Uno de ellos tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si me estudiara, como si entendiera mi miedo. Mi celular vibró. José. No estás solo, lo sabes, ¿verdad? ¿Qué son esas cosas? ¿Qué quieren? No preguntes, solo escucha. Si alguno de ellos llega a tocarte, no podrás volver. Nadie que es tocado regresa. Seguí caminando. Ya no tenía noción del tiempo ni de dónde estaba. Las calles se mezclaban entre sí, con letreros oxidados, grafitis en las paredes y faroles apagados. De pronto, al fondo de la calle, vi un lugar con luz, una vieja miscelánea con las rejas abiertas y una luz cálida saliendo del interior. Parecía seguro. Caminé hacia allá, sin correr. Sabía que no debía correr. Al llegar, empujé la puerta y entré. El aire olía a incienso y humedad. Era un lugar estrecho, con estantes llenos de productos viejos, santos de yeso y radios oxidados. Y detrás del mostrador había una mujer de cabello blanco, ojos oscuros como carbón y una expresión neutra. Me miró, como si ya supiera por qué estaba ahí. Están despiertos, ¿verdad? Dijo con voz rasposa, sin apartar la mirada. Tragué saliva, asentí. Ella se acercó, sacó algo de debajo del mostrador. Una vela negra envuelta en hilo rojo, una campana oxidada y un espejo pequeño. No hay forma de detenerlos, pero puedes engañarlos. Por un tiempo. ¿Quiénes son? Pregunté sin reconocer mi propia voz. La mujer levantó el espejo y me lo mostró. Lo que vi no era mi reflejo. Era yo, sí, pero no estaba solo. Detrás de mí, uno de ellos tenía la mano alzada, a milímetros de tocar mi nuca. Les dicen los sin rostro. Caminan entre este mundo y el otro. Siempre han estado aquí, pero solo los que están marcados los pueden ver. ¿Marcados? ¿Por qué yo? La mujer encendió la vela negra. Su llama se movía como si respirara. Porque alguien te vio primero. Entonces lo entendí. El anciano del supermercado. Él me había mirado, y eso fue suficiente. Me quedé mirando la vela negra mientras la cera comenzaba a gotear lentamente sobre el mostrador. La llama oscilaba como si respondiera a algo invisible, o como si estuviera viva. La anciana me entregó el pequeño espejo. No lo rompas. No lo mires por mucho tiempo. Solo úsalo si dudas. La vista puede mentir, pero los reflejos no. Mi mano temblaba al sostenerlo.
En el reflejo de la campana colgada en el rincón, uno de ellos se movió, como si se impacientara. ¿Qué quieren de mí? Pregunté con la voz rota. La mujer alzó la mirada. Sus ojos se habían tornado más oscuros, más hundidos. No quieren nada, solo siguen, solo miran, solo esperan. ¿Esperan qué? El momento en que estés completamente solo. El momento exacto en que bajes la guardia. Tragué saliva. Sentí un nudo apretándome la garganta. ¿Y si ya bajé la guardia? ¿Y si ya es tarde? Ella se acercó más. Me olió el cuello como si pudiera percibir el miedo. Entonces ya no eres tú, solo estás prestado. La frase me heló la sangre. Me eché hacia atrás, tropezando con uno de los estantes. El espejo casi se me cae. ¿Qué significa eso? La mujer volvió detrás del mostrador con una tranquilidad enfermiza. Cuando un sin rostro se fija en ti, comienza a copiarte. A veces, primero imita tu sombra, luego tu voz, después tus recuerdos y al final... Se detuvo. ¿Al final qué? Se olvida de ti, porque ya te reemplazó. Sentí náuseas. Mi celular vibró de nuevo. Mensaje de José. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Pero ahora dudé. ¿Era realmente él? Le escribí. Dime qué estaba comiendo el día que pasó lo del viejo en el súper. Silencio. 3 puntos de escritura. José. Pan dulce y jugo de mango. Exhalé aliviado. Era él. José odiaba el jugo de mango. Solo tomó eso ese día porque la nevera del local estaba fallando y era lo único frío. Solo alguien que realmente lo conociera lo sabría. Le escribí mi ubicación aproximada. Le dije que había una señora que parecía saber lo que estaba pasando. Pero cuando levanté la mirada, la mujer ya no estaba. La tienda seguía igual, la vela encendida, el espejo en mi mano, pero ella no. Y lo peor no fue eso. Fue que, al mirar por el reflejo del espejo, vi que yo mismo seguía parado frente al mostrador. Solo que ese yo no se movía, solo sonreía, y sus ojos estaban completamente negros. El corazón me martillaba el pecho. Me froté los ojos, 1, 2 veces. No podía ser real. No podía haber otro yo parado justo ahí, sonriéndome con esos ojos huecos. Pero el reflejo seguía. Mi copia no se movía. Solo me observaba desde el espejo con una expresión que no reconocía. Era como si ese rostro mío hubiera olvidado cómo ser humano. Y entonces parpadeó. Di un paso atrás y tropecé con una caja de productos caducos. Me caí de espaldas. El espejo resbaló de mi mano y se detuvo justo frente a mí. Y ahora el reflejo se estaba acercando. Solo en el espejo, en el mundo real, frente a mí, no había nadie. Pero el reflejo caminaba directo hacia mí, lento, con los brazos extendidos y la sonrisa cada vez más torcida. Tomé el espejo con desesperación, lo metí en la mochila y corrí. Salí de la tienda sin mirar atrás, con el aire cortándome los pulmones. Las calles estaban más oscuras, demasiado oscuras. La luz de los postes parecía apagarse a medida que yo avanzaba, como si algo me estuviera persiguiendo, apagándolo todo a su paso. Entonces lo escuché, pisadas, rápidas, imparables. Volteé y vi mi silueta, no una sombra, no un reflejo. Era yo, mis mismos zapatos, mi misma chaqueta, mi mismo rostro. Solo que esa copia corría directo hacia mí, con los ojos negros y la boca completamente abierta, como si se fuera a tragar el mundo. Corrí, giré por calles que no reconocía, cruzaba pasajes, rompía bolsas de basura, saltaba charcos, todo mientras yo mismo me perseguía. Cada vez que volteaba, él estaba más cerca. Cada vez que tropezaba, escuchaba su respiración, grave, bestial, inhumana. Saqué el celular con torpeza, llamé a José, un tono, 2, y luego su voz. ¿Dónde estás? José, soy yo. Me está siguiendo. Yo mismo. Me está copiando. No te detengas. No lo enfrentes. Si logras llegar al metro, podrías perderlo. A veces, no bajan.
No les gusta lo que está debajo. ¿Y si sí baja? Silencio. Entonces no eras tú el que llamó. La llamada se cortó. Mi pecho ardía. Ya no podía más. Estaba agotado. Pero entonces vi algo. La entrada del metro Insurgentes, con su viejo letrero iluminado débilmente. Corrí con las últimas fuerzas que tenía y bajé las escaleras. Y justo cuando crucé los torniquetes, la silueta se detuvo arriba. No bajó. Se quedó parado, observándome, inmóvil, sin rostro. Pero lo último que vi antes de que se apagara la luz del metro fue que sonrió. No con mi sonrisa, con otra más amplia, más rota, más antigua. Y luego todo quedó a oscuras. La oscuridad en el metro no era normal, era más densa, más espesa, como si algo viviera dentro de ella. Intenté encender la linterna del celular, pero la pantalla no respondía. Se había congelado en la última imagen antes de bajar. Yo, corriendo, y yo, detrás, con la sonrisa negra y los ojos vacíos. El silencio bajo tierra no era total. Había un zumbido bajo, como el de un transformador, pero también algo más, un murmullo, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, pero desde las paredes. Tragué saliva y avancé con cautela por el andén. Los anuncios estaban destruidos, los letreros manchados por el tiempo y la humedad. Parecía como si ese lugar no hubiera sido usado en años, pero yo conocía ese metro. Esa línea seguía funcionando, o al menos debería. Pasé junto a una máquina de boletos rota. Tenía algo rayado con marcador rojo sobre el vidrio. Si lo escuchas susurrar tu nombre, no respondas. Mi piel se erizó. Un viento helado me golpeó desde los túneles del tren. No debería haber corriente ahí abajo. Seguí caminando hasta el borde del andén. Un sonido metálico a lo lejos. Parecían pasos, pero no eran humanos. Arrastraban algo grande, algo pesado. Quería correr, pero recordé lo que José me había dicho. No corras, si corres lo despiertas. Entonces, a lo lejos en el túnel, una figura emergió. No era el otro yo, era algo más antiguo, más alto, más inhumano. Su cuerpo parecía formado por retazos de sombra y fragmentos de espejos. Reflejaba cosas que no estaban ahí, rostros deformes, lugares vacíos, gritos atrapados. Se arrastraba por el techo del túnel con extremidades invertidas. Su cabeza giraba como si buscara algo o alguien. Retrocedí, temblando, hasta chocar con una puerta de mantenimiento. Forcé la cerradura. Estaba oxidada, pero cedió. Entré y cerré tras de mí, en completo silencio. Dentro, una escalera descendía aún más profundo. Un viejo letrero colgaba torcido. Decía: acceso solo personal del STC. Pero estaba rayado con otra frase en tinta negra: nadie regresa igual. Bajé. No había opción. Los pasos, o lo que fueran, seguían acercándose por el túnel principal. Y algo me decía que si me alcanzaban ahí arriba, no quedaría nada de mí. Los escalones chirriaban bajo mis pies. Bajé más. Y entonces escuché una voz idéntica a la mía. ¿Por qué huyes? Me detuve. La voz venía de abajo. No te estoy persiguiendo. Estoy regresando a casa. La escalera parecía descender más allá de lo posible, como si estuviera bajando no a un nivel subterráneo del metro, sino a otro plano, uno donde el tiempo y la lógica se doblaban como papel mojado. Cada paso era un eco hueco. El aire olía a humedad vieja, metal oxidado y algo más, algo rancio, vivo, podrido. La voz volvió a hablar. ¿No te cansas de huir de ti mismo? No respondí. Recordé la advertencia: si lo escuchas susurrar tu nombre, no respondas. Pero esa voz sabía cosas que solo yo debería saber. Tenías 6 años cuando escondiste aquel dibujo bajo la cama, el que nadie debía ver. A los 11 pensaste en saltar del techo de la escuela. Nadie lo supo, pero yo sí. Me cubrí los oídos, seguí bajando. ¿Y qué me dices de Lucía? ¿Aún piensas en lo que dijiste esa noche antes del accidente?
Porque yo sí, yo lo recuerdo todo. Y pronto, todos también lo recordarán. Mi pie resbaló. Caí por los últimos escalones y rodé por un suelo frío, de concreto agrietado. Me levanté con el codo sangrando, la cabeza dando vueltas. Había llegado a una cámara enorme bajo tierra. Era como una estación olvidada o un santuario. Las paredes estaban cubiertas de espejos rotos, sostenidos por alambres oxidados y velas negras encendidas por alguien o algo que aún estaba cerca. En el centro había un altar improvisado. En lugar de santos o figuras religiosas, lo decoraban fragmentos de rostros humanos hechos en cera, cada uno deformado, algunos con los ojos arrancados o las bocas cosidas. Y frente al altar, de espaldas, había una figura. Estaba quieta, como una estatua. Tenía el mismo cuerpo que yo, el mismo corte de cabello, la misma chaqueta sucia, pero su cabeza parecía haber sido modelada con manos temblorosas. Era mi rostro, sí, pero no del todo. Tenía las proporciones equivocadas, la sonrisa demasiado ancha, los ojos demasiado hundidos, como si hubiera sido copiado de memoria, por algo que no sabe lo que es ser humano. ¿Por qué insistes en ser tú? ¿Qué tiene de especial tu dolor? Tu identidad. Solo eres otro más que piensa que es único. Otro que no entiende que ya fuiste elegido. ¿Elegido para qué? Pregunté sin poder contenerme. La figura volteó. Para desaparecer. En ese instante los espejos comenzaron a vibrar. Los sin rostro emergieron, pero no caminaban. Se arrastraban por los reflejos, como si fueran sombras líquidas, deformando la luz. Uno por uno, salían de los vidrios como si fueran portales, rodeándome. Comenzaron a imitar voces, voces de personas que amaba, voces que ya estaban muertas, voces que yo mismo había olvidado. Y entonces, mi copia, mi otro yo, abrió los brazos. Solo tienes que aceptar. Solo di mi nombre, el tuyo. Y todo esto termina. Pero ahí supe la verdad, la pieza que no había entendido. Él no quería imitarme, quería que yo lo imitara a él. Quería que yo le diera permiso, que lo reconociera, que se diera mi identidad. Todo este tiempo me había estado preparando para ceder, para dudar, para perderme y permitirle entrar. Y si lo hacía, el mundo no notaría la diferencia, porque yo seguiría ahí, pero ya no sería yo, solo un cascarón, vacío, habitado. Los sin rostro comenzaron a rodearme, saliendo de los espejos rotos como agua negra que se escapa por las grietas de la realidad. Sus cuerpos estaban hechos de sombra, pero sus ojos brillaban con una luz fría, como la de las veladoras que nunca se apagan en las capillas de los pueblos perdidos. Mi otro yo se acercaba, los brazos extendidos. Caminaba con la misma seguridad que yo usaba en mis mejores días, como si ya supiera que iba a ganar. Y entonces lo recordé, algo que me dijo mi abuela cuando era niño, en un pueblo de Veracruz, durante una tormenta. Mijo, cuando el demonio no puede entrar por la puerta, se disfraza de ti y se mete por el espejo. Ella lo decía con rosario en mano, frente al altar casero donde nunca faltaba una imagen de San Miguel Arcángel. Miré a mi reflejo, a esa cosa que caminaba como yo, que sabía lo que yo sabía, y supe lo que tenía que hacer. No tenía que correr, no tenía que huir, tenía que recordar quién era, y algo más importante, a quién le pertenecía mi alma. Metí la mano en la mochila y saqué el pequeño espejo que la anciana me había dado. Estaba agrietado, pero aún reflejaba. Sostuve el espejo frente a mí. El reflejo de mi copia apareció, distorsionado, retorciéndose, y justo cuando intentó gritarme para que bajara el espejo, saqué el rosario de mi cuello, el mismo que me habían dado en mi confirmación en la iglesia de San Judas, en Iztapalapa, el mismo que había ignorado por años.
Lo presioné contra el espejo y recité lo único que recordaba. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Los sin rostro chillaron. El reflejo comenzó a quemarse desde dentro. La copia cayó de rodillas, gritando con mi voz, con todas mis voces, con todas las voces que había robado. El altar explotó en una ráfaga de cristales y humo negro. Los espejos se rompieron todos a la vez. Las sombras gritaron y se deshicieron como polvo en el viento. Y el reflejo desapareció. La oscuridad se disipó. Estaba solo en la cámara subterránea. El silencio volvió, pero esta vez no era hostil, era paz. Subí por las escaleras. Las luces del metro titilaban débilmente. Había vuelto al mundo, a mi mundo. Afuera la ciudad rugía como siempre. La vida continuaba. Fui directo a una iglesia. Entré y me arrodillé frente a una virgen cubierta de veladoras. Un padre se me acercó y me miró en silencio. Me ofreció agua bendita y puso una mano sobre mi hombro. Hijo, ¿estás bien? Preguntó. Lo miré con los ojos llorosos. Sí, padre, creo que ahora sí soy yo. Pero antes de alejarse se detuvo un momento. ¿Sabías que esta iglesia fue construida sobre una estación de metro abandonada? Me dijo, como al pasar. Sentí un escalofrío. Nadie sabe por qué cerraron esa estación. Dicen que algo empezó a imitar a los pasajeros. Yo no respondí, solo cerré los ojos. Y cuando me miré en el agua bendita del recipiente, vi mi reflejo. Y en mis ojos, por solo un segundo, algo se movió. Una sonrisa apenas perceptible, como si él aún estuviera ahí, esperando. Mi nombre es Daniel Suárez Vega. Nos vemos hasta la próxima historia.